En el caso de los países de África, nosotros vamos a trabajar dos regiones importantes. Lo que es la zona del Magreb, que la vamos a ubicar aquí en el norte, y todo lo que es el África subsahariana. La región del Magreb, estos países puntualmente tienen ciertas características bastante comunes a los países de Medio Oriente. Son países muy ricos en recursos minerales, y también algo que caracteriza es que la mayoría de su población conserva costumbres, digamos, propias de los países árabes. El árabe es el idioma oficial en todos los países, tienen una misma religión, la musulmana. Puntualmente nosotros vamos a encontrar algunos países importantes, como el caso de Marruecos, aquí vienen en el noroeste del continente africano. Después tenemos el caso de Argelia, que habían sido antiguas colonias francesas. El caso de Túnez, ahí que es un poco más chico. Libia y Egipto, bueno, que por ahí es uno de los que más conocen. Y fíjense que el caso de Egipto, un elemento natural muy importante que se destaca en el país es la presencia del río Nilo. ¿Está? Bien. Eso con respecto a lo que es la región del Magreb. Puntualmente, algo que caracteriza también la región del Magreb es la presencia del desierto del Sahara, que está, su extensión va todo al norte de Italia. Y precisamente lo que es el África subsahariana, que es la otra región que nosotros vamos a incluimos en el continente africano, serían todos los países que están ubicados al sur del desierto del Sahara. Bueno, algunos más destacados son Mauritania, que nosotros lo encontramos aquí, Malí, Níger, que está considerado como uno de los países más pobres del mundo. En realidad los problemas de pobreza en sí nosotros lo encontramos en todo el continente africano y en todos los países del África subsahariana. Pero el caso de Níger, a diferencia de lo que explicábamos antes de Noruega, es el país que tiene el índice de desarrollo humano más bajo de todo el mundo. Después tenemos el caso de Chad, el caso de Sudán, que este mapa nosotros tenemos los dos países unificados, cuando los países estaban juntos. Puntualmente ustedes en el mapa que tienen en la fotocopia ya tienen la división política que tenemos. Surgieron dos países de ahí. En el año 2011 se independiza Sudán del Sur. Entonces tenemos Sudán y Sudán del Sur. Después otros países que conocemos en la región forman parte de lo que es la región del Cuerno de África. El caso de Etiopía, por ejemplo, Somalia. Después tenemos otros países, como el caso de Senegal. Fíjense acá ya en la parte cercana con salida al océano Atlántico. Después otros países bastante conocidos que tenemos, el caso de Nigeria y Camerún, también ubicados en una zona, digamos, que es muy cercana a lo que es la selva del Congo. Está en una zona tropical dentro del continente africano. Después tenemos aquí lo que es la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, que acá también tenían su antiguo nombre, que se llamaba Zaire. Esta había sido una antigua colonia de Bélgica. La mayoría de los países africanos fueron colonias francesas y británicas, pero el caso, por ejemplo, que es Zaire, lo que es la República Democrática del Congo, había sido una antigua colonia de Bélgica. Y después tenemos otros países también bastante conocidos, el caso de Kenia, que lo encontramos acá al sur de Etiopía, que lo marcamos hace un rato, y el caso de Tanzania, que nosotros puntualmente en este país
vamos a encontrar el Kilimanjaro, que es el cerro más alto del continente africano, que es una montaña que tiene un poquito más de 5.000 metros de altura. Montañas que son más bajas que el caso de la Aconcagua, que es el cerro más alto de la cordillera de los Andes y del continente americano. Después, siguiendo por este lado, encontramos otro país muy conocido, que es Angola. Angola había sido una antigua colonia de Portugal. Después tenemos el caso de Zambia. Y el caso de Zimbabue, que ahí entre la frontera, entre el límite de los dos países, encontramos lo que son las cataratas Victoria, que son uno de las cataratas más famosas y conocidas del mundo, al igual que las cataratas del Iguazú. Después tenemos el caso de Namibia, también un país donde está situado en lo que es el desierto del Kalahari. Mozambique, que también había sido una antigua colonia de Portugal. Y después encontramos el caso de Sudáfrica, que había sido una antigua colonia británica y holandesa. Nosotros este año vamos a trabajar con algunos textos que hablan sobre Sudáfrica, un país, por ejemplo, que hubo muchos problemas de discriminación racial, que se estableció en su momento lo que era el apartheid, que era una ley que impedía que todas las personas de color accedan a cargos públicos, que sean, digamos, no tenían el derecho, por ejemplo, de postularse a una elección. Y después su abolición, que se va a dar recién en los años 90, que culminan con la elección de Nelson Mandela como primer presidente negro, de color, del país. Como es una lucha que le costó estar 27 años en prisión hasta que recupera la libertad y logra, digamos, a partir de todo su movimiento durante sus años de trayectoria, la abolición definitiva del apartheid. Y después el otro país que tenían que identificar, que era bastante simple de ubicarlo, era Madagascar, que es esta isla que encontramos sobre el Océano Índico, un poquito más separado del resto del continente. Yo voy a seguir enviando videos tutoriales para ir explicando los distintos temas, así que por el momento vayan chequeando lo que ustedes estuvieron haciendo con los textos de la materia y puntualmente con los mapas, que estos videos más o menos estuvimos tratando de analizar la ubicación de los países más importantes de cada continente.